El almirante Ket estaba en el puente de su enorme nave de guerra, observando el planeta azul que llenaba la pantalla principal. Sus 6 brazos se movían por los paneles de control con una facilidad experta. El planeta se veía pacífico desde el espacio, con nubes blancas arremolinándose sobre masas de tierra verdes y marrones. Pequeños objetos metálicos se movían a su alrededor en órbitas sencillas. Informe, le dijo a su oficial científica, la doctora Beltana. Su piel púrpura brillaba bajo las luces del puente mientras revisaba sus lecturas. El planeta es llamado Tierra por sus habitantes, dijo ella. La especie se autodenomina humanos. Han alcanzado el vuelo espacial básico, pero su tecnología es muy primitiva. Cohetes químicos, electrónica simple, energía nuclear básica, nada que no hayamos visto 1000 veces. Ket asintió. En sus 300 años de servicio al Imperio Galáctico Cepriano, había visto muchos mundos como este. Las civilizaciones jóvenes que acababan de aprender a dejar su planeta natal eran comunes. El Imperio tenía protocolos de contacto para tales especies. Primero, las estudiarían. Luego, harían contacto. Finalmente, les darían la bienvenida al Imperio como sirvientes o tomarían sus recursos si resultaban problemáticos. ¿Cuántos son?, preguntó Ket. Unos 8.000 millones, respondió Beltana. Viven en todas las principales masas de tierra. Sus ciudades son grandes, pero su tecnología está dispersa. No se han unido bajo un solo gobierno. En cambio, tienen muchas naciones separadas que a menudo luchan entre sí. Esto también era normal. La mayoría de las especies primitivas estaban divididas cuando el imperio las encontraba. Hacía el contacto más fácil. Las especies divididas eran más fáciles de controlar. ¿Armas?, preguntó Ket. Misiles nucleares, explosivos convencionales, algunas armas de energía. Nada que pueda amenazar nuestras naves. Nuestros escudos podrían detener sus armas más potentes fácilmente. Ket sonrió, mostrando sus afilados dientes. Entonces seguiremos el procedimiento estándar. Preparen al equipo de contacto. Les mostraremos nuestro poder y les ofreceremos un lugar en el imperio. Pero la doctora Beltana frunció el ceño mientras miraba sus lecturas de nuevo. Algo no cuadraba. Los datos de la Tierra no coincidían con los patrones que había visto en otros mundos primitivos. Sus redes de información eran demasiado complejas. Su manufactura mostraba signos de técnicas que no deberían existir en su nivel de desarrollo. Sus materiales eran más fuertes de lo que deberían ser capaces de fabricar. Almirante, dijo con cuidado, hay algunas lecturas inusuales. Su progresión tecnológica no sigue el patrón estándar que vemos en otras especies. Ket agitó una de sus manos con desdén. Cada especie es diferente, doctora. Algunas se desarrollan más rápido en ciertas áreas. No significa nada. Prepare la nave de contacto. La doctora Beltana quiso discutir, pero sabía que era mejor no hacerlo. El almirante Ket había incorporado 47 especies al imperio. Tenía experiencia y confianza. Ella era solo una científica. Aún así, las lecturas la inquietaban. La tecnología humana parecía tener vacíos y avances en lugares extraños. La nave de contacto era mucho más pequeña que la flota principal. Estaba diseñada para parecer impresionante pero no amenazante. Placas doradas en el casco reflejaban la luz en hermosos patrones. Los escudos de energía creaban un suave resplandor alrededor de la nave. En el interior, pantallas holográficas mostraban el poder de la tecnología del imperio. El objetivo era asombrar a la especie primitiva para que quisieran unirse al imperio. El capitán Zurg comandaba la nave de contacto. Era joven para su rango, pero había manejado el primer contacto con otras 6 especies. Todas habían salido bien. Las especies primitivas se habían maravillado con la tecnología del imperio. Habían aceptado rápidamente unirse o habían sido conquistadas fácilmente cuando se negaban. Llévanos a su sistema, ordenó Zurg. Asegúrense de que nuestros escudos sean visibles. Quiero que vean nuestro poder. La nave salió del viaje más rápido que la luz cerca de la luna de la Tierra. Inmediatamente, las alarmas comenzaron a sonar en las estaciones espaciales humanas.
En órbita terrestre, los humanos los habían detectado. Reuniones de emergencia comenzaron en edificios gubernamentales de todo el mundo. Pero estas reuniones no estaban llenas de pánico como esperaba el imperio. En cambio, voces tranquilas discutían planes que habían sido preparados durante décadas. La doctora Sarah Chun estaba sentada en una sala segura, en lo profundo de las montañas de Colorado. A su alrededor, las pantallas mostraban datos de sensores que el imperio no sabía que existían. La nave alienígena apareció en sus pantallas con una claridad perfecta. Cada detalle de su construcción fue analizado en segundos. Diseño Cepriano, dijo el coronel Marcus Torres, estudiando las lecturas. Hemos visto este patrón antes en la sonda que se estrelló en 2156. La misma firma de energía, la misma frecuencia de escudo, asintió la doctora Chun. Entonces conocemos sus capacidades. ¿Nuestra gente está lista? Las plataformas de defensa antiguas están activas pero ocultas, respondió Torres. Las estaciones orbitales mantienen su cobertura. Para ellos, parecemos exactamente la especie primitiva que esperan encontrar. La doctora Chun sonrió. La humanidad se había estado preparando para este momento durante más de 2 siglos. Desde que se encontró la primera sonda alienígena, estrellada en el Océano Pacífico, habían sabido que este día llegaría. Habían estudiado la tecnología, aprendido de ella y construido defensas. Pero también habían sido muy cuidadosos en ocultar sus verdaderas capacidades. La nave de contacto envió un mensaje a la Tierra. Estaba en conceptos matemáticos simples que cualquier especie con capacidad de viaje espacial debería entender. El mensaje era básico: venimos en paz. Deseamos hablar. La respuesta de la Tierra fue coordinada a través del Consejo de Defensa Unificado de la Tierra, pero para los alienígenas, pareció provenir de varios gobiernos humanos diferentes. Esto fue intencional. Los humanos querían parecer divididos y primitivos, tal como el imperio esperaba. Damos la bienvenida al contacto pacífico, llegó la respuesta. Nos sentimos honrados por su visita. Por favor, háblenos de su gente. El capitán Surk estaba complacido. La respuesta era exactamente lo que esperaba de una especie primitiva. Respetuosa, curiosa, un poco asustada. Perfecto. Preparen la sala de reuniones, ordenó. Instalen las exhibiciones de tecnología. Quiero que vean lo que podrían ganar al unirse al imperio. La reunión se organizó para tener lugar en la nave de contacto. 3 representantes humanos serían traídos a bordo. El imperio eligió este método porque ponía a los humanos en terreno alienígena, rodeados de tecnología superior. Generalmente, hacía que las especies primitivas fueran más cooperativas. La doctora Sarah Chun fue elegida para liderar la delegación humana. La acompañaban el Dr. James Wright, un lingüista, y el coronel Torres, supuestamente por seguridad, pero en realidad para observar la tecnología militar del imperio. Cuando los humanos fueron traídos a bordo de la nave de contacto, el capitán Surk observó sus reacciones cuidadosamente. La mayoría de las especies primitivas se asombraban con la tecnología del imperio. Miraban fijamente las pantallas holográficas, tocaban las paredes lisas, jadeaban ante los sistemas de gravedad artificial. Pero estos humanos eran diferentes. Miraban a su alrededor con interés, pero sin sorpresa. La doctora Chun hizo preguntas sobre los sistemas de la nave que mostraban un profundo entendimiento de la física avanzada. El Dr. Wright se comunicó en un perfecto idioma cepriano, lo que debería haber sido imposible para alguien que nunca lo había oído antes. Su tecnología de traducción es impresionante, dijo la doctora Chun, mirando el sistema de procesamiento del lenguaje. Hemos estado trabajando en principios similares, aunque nuestro enfoque es bastante diferente. ¿Estarían dispuestos a compartir las especificaciones técnicas? Estaríamos muy interesados en un análisis comparativo. El capitán Surk parpadeó sorprendido. Las especies primitivas usualmente pedían ayuda o protección. Rogaban por tecnología para resolver sus problemas. No pedían especificaciones técnicas como si fueran iguales. Me temo que esa información es restringida, dijo con cuidado.
Pero quizás podamos discutir lo que el Imperio puede ofrecer a su gente. Tenemos fuentes de energía que podrían alimentar todo su planeta. Tecnología médica que podría extender sus vidas. Armas para protegerlos de otras especies hostiles. La doctora Chun sonrió cortésmente. Eso es muy generoso. Apreciamos la oferta, pero sentimos bastante curiosidad por su sistema de propulsión. Los patrones de energía que detectamos mientras se acercaban sugieren una fascinante aplicación de la manipulación del espacio-tiempo. Hemos estado trabajando en conceptos similares a través de armónicos de campo cuántico. Me pregunto si a sus ingenieros les interesaría comparar enfoques. Esto no iba como el capitán Surk esperaba. La humana hablaba de conceptos de física avanzada como si los entendiera. Ofrecía compartir tecnología en lugar de rogar por ella. Lo más inquietante de todo es que hablaba como si los humanos hubieran estado trabajando en tecnología de viaje interestelar durante algún tiempo. El coronel Torres caminó por la sala de reuniones, sus ojos captando cada detalle. Se movía como un soldado, pero también como un ingeniero estudiando una máquina. Hizo preguntas sobre los sistemas defensivos de la nave que mostraban un conocimiento que ninguna especie primitiva debería tener. Sus escudos de energía operan bajo un principio fascinante, dijo Torres. La modulación de frecuencia crea múltiples capas defensivas. Hemos experimentado con enfoques similares, aunque hemos tenido más éxito con la resonancia de matriz cristalina. Han intentado integrar redes neuronales orgánicas con sus generadores de escudos. El capitán Surk sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. El humano estaba describiendo conceptos defensivos avanzados que el Imperio solo había desarrollado recientemente. ¿Cómo podía una especie primitiva saber sobre tales cosas? El Dr. Wright fue igualmente desconcertante. Hablaba varios idiomas galácticos con fluidez. Discutió rutas comerciales y situaciones políticas en sistemas estelares distantes como si hubiera estado allí. Cuando se le preguntó cómo sabía tales cosas, simplemente dijo que los humanos eran buenos oyentes. La reunión duró 3 horas. Cuando terminó, el capitán Surk estaba profundamente preocupado. Estos humanos no actuaban como ninguna especie primitiva que hubiera encontrado. Eran demasiado conocedores, demasiado tranquilos, demasiado preparados. Hacían preguntas que mostraban una comprensión de conceptos avanzados. Ofrecían compartir tecnología en lugar de rogar por ella. Lo más inquietante de todo es que parecían saber cosas sobre el Imperio que debería haber sido imposible que supieran. Mientras los humanos se preparaban para regresar a la Tierra, la doctora Chun estrechó la mano del capitán Surk. Su apretón fue firme y seguro. Gracias por esta reunión, dijo ella. Esperamos aprender más el uno del otro. Quizás la próxima vez podamos reunirnos en la Tierra. Tenemos algunas instalaciones que podrían interesar a su gente. Después de que los humanos se fueron, el capitán Surk contactó inmediatamente al almirante Ket. Almirante, tenemos un problema, dijo. Estos humanos no son lo que parecen. De vuelta en la Tierra, la doctora Chun se sentó en la sala de reuniones segura, informando al Consejo de Defensa. Siguieron los procedimientos estándar de primer contacto del Imperio exactamente, dijo. Pero ya sospechan. Es posible que necesitemos acelerar nuestro cronograma. El coronel Torres asintió. Su tecnología es exactamente lo que esperábamos basándonos en las ondas estrelladas. Nuestros sistemas defensivos son más que adecuados. ¿Qué hay de su reacción a nuestras preguntas?, preguntó el general Harrison, jefe del Consejo de Defensa. La doctora Chun sonrió. Estaban sorprendidos de que supiéramos tanto como sabíamos. El capitán estaba claramente perturbado por nuestro conocimiento tecnológico. Creo que están empezando a darse cuenta de que la Tierra no es el mundo primitivo que esperaban encontrar. Bien, dijo el general Harrison. Déjalos que estén confundidos. Cuanto más nos subestimen, mejor. Mientras la flota del Imperio mantenía su posición más allá de la luna de la Tierra, el almirante Ket estudiaba los informes de la misión de contacto. Las preocupaciones anteriores de la doctora Beltana parecían más serias. Estos humanos definitivamente no seguían el patrón normal de las especies primitivas. ¿Qué piensa, doctora?, preguntó.
La doctora Beltana miró sus lecturas de nuevo. Creo que hemos cometido un grave error de clasificación, almirante. Estos humanos pueden ser mucho más avanzados de lo que pensábamos. El almirante Kett consideró esto. En 300 años de servicio, nunca se había encontrado con una especie que hubiera engañado a los sensores del Imperio sobre su nivel tecnológico. Parecía imposible, pero la evidencia de que cosas imposibles estaban sucediendo en el pequeño planeta azul de abajo crecía. El almirante Kett paseaba por su centro de mando, sus 6 brazos moviéndose nerviosamente. Los informes de la primera misión de contacto lo preocupaban profundamente. En todos sus años de servicio, nunca se había encontrado con humanos como estos. Se suponía que eran primitivos, pero hacían preguntas que mostraban un profundo conocimiento de la ciencia avanzada. Doctora Beltana, llamó. Quiero una evaluación tecnológica completa de esta especie. Use todos los escáneres que tenemos. Necesito saber exactamente con qué estamos lidiando. La doctora Beltana asintió y comenzó a trabajar en su estación. Durante horas, dirigió potentes sensores hacia la Tierra. Las lecturas que regresaron la confundieron aún más. La tecnología humana mostraba una extraña mezcla de sistemas simples y avanzados. Sus estaciones espaciales usaban cohetes químicos básicos, pero los materiales de los que estaban hechas eran increíblemente fuertes. Sus comunicaciones usaban ondas de radio primitivas, pero la codificación era más compleja que cualquier cosa en la base de datos del Imperio. Almirante, dijo finalmente, necesito realizar escaneos más detallados. ¿Puedo solicitar permiso para compartir parte de nuestra tecnología con ellos? Si les damos algo simple para estudiar, podemos observar cómo lo manejan. Esto nos dirá su verdadero nivel tecnológico. Kett consideró esto. Era un procedimiento estándar al tratar con especies inusuales. Darles una pieza simple de tecnología del Imperio y observar cómo intentan entenderla. Las especies primitivas usualmente tardaban años o décadas en descifrar incluso las herramientas básicas del Imperio. Muy bien, dijo. Elija algo simple pero impresionante. Tecnología de escudos de energía, quizás. Incluso si logran copiarla, no podrán mejorarla. La doctora Beltana preparó un generador de escudos de energía básico. Era tecnología antigua para los estándares del Imperio, algo que los estudiantes de ingeniería de primer año aprendían a construir. Lo cargó en una pequeña nave de transporte junto con especificaciones técnicas detalladas. El regalo fue presentado a la doctora Chun durante una segunda reunión, esta vez celebrada en la órbita de la Tierra a bordo de una estación espacial humana. El capitán Surk entregó personalmente el generador de escudos. Esto es una muestra de amistad del Imperio, dijo con orgullo. Crea una barrera de energía que puede detener la mayoría de las formas de ataque. Esperamos que sus científicos lo encuentren interesante para estudiar. La doctora Chun aceptó el regalo con la gratitud apropiada. Esto es muy generoso. Nuestros ingenieros estarán fascinados de examinarlo. Podemos tener algo de tiempo para estudiarlo antes de nuestra próxima reunión. Por supuesto, respondió el capitán Surk. Tómense todo el tiempo que necesiten. Entendemos que las civilizaciones en desarrollo necesitan tiempo para comprender conceptos avanzados. La doctora Chun sonrió ante su corrección, pero no dijo nada. El generador de escudos fue llevado inmediatamente a un laboratorio seguro en las profundidades de las montañas rocosas. Allí, los mejores ingenieros y científicos de la humanidad comenzaron a examinarlo. Pero su examen no fue el estudio lento y cuidadoso que el Imperio esperaba. La doctora Lisa Park, jefa de tecnología de defensa humana, conectó el dispositivo a sistemas de escaneo avanzados que el Imperio no sabía que existían. En minutos, tuvo un análisis molecular completo de cada componente. Un enfoque interesante, le dijo a su equipo. Están usando manipulación de materia exótica para crear la barrera de energía. Muy efectivo, pero también muy derrochador. Los requisitos de energía son enormes. El Dr. Kevin Santos, un físico cuántico, estudió los patrones de energía. Puedo ver por qué lo construyeron de esta manera.
Están pensando en términos de fuerza bruta en lugar de soluciones elegantes. Miren este acoplamiento de energía. Cumple su función, pero usa 10 veces más energía de la necesaria. ¿Podemos replicarlo?, preguntó la doctora Park. ¿Replicarlo?, rió el doctor Santos. Puedo construir una versión mejor con los ojos cerrados. Los principios son sólidos, pero la ingeniería es tosca. Denme 6 horas y tendré un prototipo que es el doble de efectivo y usa la mitad de la energía. La doctora Park asintió. Hazlo, pero asegúrate de que parezca que estamos luchando por entenderlo. No queremos que sepan lo fácil que fue esto. En 12 horas, el equipo humano no solo había copiado la tecnología de escudos del Imperio, sino que había construido una versión mejorada. Entendieron cada componente, cada flujo de energía, cada principio teórico detrás de su operación. Más importante aún, habían descubierto cómo mejorarlo. Los escudos mejorados usaban una combinación de manipulación de campo cuántico y enfoque de energía cristalina que el Imperio nunca había visto. Donde la versión del Imperio creaba una simple barrera de energía, la versión humana creaba múltiples campos superpuestos que podían adaptarse a diferentes tipos de ataques. Pero la parte más impresionante fue lo rápido que lo habían hecho. Lo que debería haberle tomado años a una especie primitiva entender, los humanos lo habían dominado en horas. La doctora Chun llamó al capitán Surk para organizar otra reunión. Nuestros científicos han hecho algunos progresos estudiando su generoso regalo, dijo. Nos gustaría mostrarles lo que hemos aprendido y quizás compartir algo de nuestra propia investigación. El capitán Surk estaba complacido pero no sorprendido. La mayoría de las especies progresaban algo cuando se les daba tecnología del Imperio para estudiar. Probablemente les tomaría décadas entenderlo completamente, pero mostrar un progreso temprano era común. La reunión se celebró de nuevo a bordo de la Estación Espacial Humana. La doctora Chun llevó al capitán Surk y a 2 ingenieros del Imperio a una sección de laboratorio de la estación. Hemos podido activar el generador de escudos, dijo la doctora Chun modestamente. Nos costó un poco, pero nuestra gente es bastante inteligente. También hemos hecho algunas pequeñas mejoras. Activó un panel de control y un escudo de energía apareció alrededor de una plataforma de prueba. Pero el capitán Surk notó inmediatamente que algo andaba mal. El escudo era mucho más brillante de lo que debería ser y las lecturas de energía eran demasiado altas. Imposible, susurró el ingeniero Coulten, uno de los especialistas del Imperio. Esa salida de energía es 3 veces superior a los niveles normales. ¿Cómo lo están alimentando? La doctora Chun sonrió. Encontramos una forma más eficiente de enfocar la energía. En lugar de usar fuerza bruta para crear la barrera, estamos usando resonancia de campo cuántico para amplificar el efecto. Usa menos energía y crea un escudo más fuerte. El capitán Surk miró fijamente las lecturas de la pantalla. Los humanos no solo habían copiado la tecnología del Imperio en menos de 3 días, la habían mejorado significativamente. Esto era imposible. Incluso a los ingenieros del Imperio les llevaba semanas modificar la tecnología de escudos, y tenían siglos de experiencia. ¿Cómo?, preguntó débilmente. Bueno, dijo la doctora Chun, hemos estado trabajando en principios similares durante algún tiempo. Su enfoque nos dio algunas ideas nuevas para probar. Combinamos su manipulación de materia exótica con nuestras matrices cristalinas cuánticas. Los resultados son bastante impresionantes. Los llevó a otra plataforma de prueba. También hemos estado trabajando en nuestros propios diseños de escudos de energía. Quizás les gustaría ver nuestro enfoque. Sin esperar una respuesta, activó otro panel de control. Un tipo diferente de escudo de energía apareció, pero este no se parecía en nada a la tecnología del Imperio. En lugar de la barrera de energía suave que creaban los escudos del Imperio, este escudo parecía brillar y fluir como luz líquida. Esto usa integración de redes neuronales orgánicas, explicó la doctora Chun. Cultivamos estructuras cristalinas que pueden pensar y adaptarse. El escudo aprende de cada ataque y se vuelve más fuerte. Todavía es experimental, pero los resultados son prometedores.
El ingeniero Colum pasó su escáner sobre el escudo humano. Las lecturas no tenían sentido. Los patrones de energía eran completamente desconocidos. El escudo parecía estar vivo, cambiando y adaptándose incluso mientras lo observaba. Esto es imposible, dijo. La tecnología orgánica no puede alcanzar este nivel de sofisticación. Solo los requisitos de procesamiento necesitarían una computadora del tamaño de una luna. La doctora Chun pareció confundida. ¿De verdad? Encontramos los sistemas orgánicos mucho más eficientes que los mecánicos. Una matriz bioneural correctamente diseñada puede procesar información mucho más rápido que cualquier computadora. ¿No han experimentado con tecnología orgánica? Por supuesto que no, dijo el capitán Surk automáticamente. Los sistemas orgánicos no son fiables ni predecibles. Ninguna civilización avanzada basaría su tecnología en sistemas vivos. Oh, dijo la doctora Chun, sonando sorprendida. Los encontramos bastante fiables, mucho más adaptables que los sistemas mecánicos. Pero quizás nuestros enfoques son simplemente diferentes. Los llevó a una tercera pantalla. También hemos estado trabajando en sistemas informáticos. Esta es una de nuestras unidades de procesamiento cuántico. El dispositivo que les mostró era pequeño, del tamaño de una mano humana, pero las lecturas de energía que producía hicieron que ambos ingenieros del imperio retrocedieran conmocionados. Eso no es posible, dijo el ingeniero Colum. Ninguna computadora tan pequeña podría generar esos niveles de procesamiento. Necesitaría una fuente de energía del tamaño de una estrella. Es bastante eficiente, dijo la doctora Chun modestamente. Estamos usando entrelazamiento cuántico para vincular nodos de procesamiento a través de múltiples planos dimensionales. Cada cálculo ocurre en paralelo a través de miles de realidades alternativas. El poder de procesamiento es teóricamente ilimitado. El capitán Surk se sintió mareado. Los humanos estaban describiendo tecnología que estaba siglos por delante de la ciencia del imperio. Hablaban de conceptos que los físicos del imperio consideraban puramente teóricos, pero los dispositivos frente a él funcionaban claramente. ¿Cuánto tiempo han estado desarrollando estas tecnologías?, preguntó. La doctora Chun pareció pensar en ello. Bueno, algunos de los principios básicos se conocen desde hace bastante tiempo. Hemos estado trabajando en aplicaciones prácticas durante, quizás 50 años para los sistemas cuánticos, un poco más para las interfaces orgánicas. ¿50 años? El imperio había estado trabajando en computación cuántica durante más de 1000 años y nunca había logrado nada parecido a lo que los humanos le estaban mostrando. Pero su programa espacial, dijo el capitán Surk desesperadamente, todavía usan cohetes químicos. Sus ciudades usan fuentes de energía primitivas. ¿Cómo pueden tener una tecnología tan avanzada? La doctora Chun pareció incómoda por primera vez. Bueno, no toda nuestra tecnología está al mismo nivel. Tendemos a desarrollar las cosas a medida que las necesitamos, y preferimos ser cuidadosos sobre cuán rápido avanzamos en ciertas áreas. ¿Cuidadosos? Sí. Bueno, el cambio tecnológico rápido puede ser peligroso. Hemos aprendido a ser cautelosos al implementar nuevas tecnologías demasiado rápido. Es mejor entender las implicaciones antes de hacer cambios importantes en la sociedad. El capitán Surk comenzaba a entender. Los humanos no eran tecnológicamente primitivos. Eran tecnológicamente cautelosos. Tenían el conocimiento para construir sistemas avanzados, pero eligieron no implementarlos ampliamente. Este era un concepto que el imperio nunca había encontrado. Cada especie que habían conocido se apresuraba a implementar nueva tecnología lo más rápido posible. La idea de retener deliberadamente el avance tecnológico les era completamente ajena. Doctora Chun, dijo con cuidado, ¿qué otras tecnologías ha desarrollado su especie pero ha elegido no implementar? La doctora Chun intercambió una mirada con el coronel Torres, quien había estado observando en silencio toda la demostración. Quizás, dijo ella, eso sería mejor discutirlo a un nivel superior. Estas decisiones involucran políticas además de ciencia. La reunión terminó con la cabeza del capitán Surk dando vueltas.
Regresó a la flota del Imperio con informes que conmocionarían al almirante Kett. Copiaron nuestra tecnología de escudos en 72 horas, informó. No solo la copiaron, sino que la mejoraron significativamente. Y su propia tecnología. Almirante, nunca he visto nada igual. Tienen computadoras cuánticas que no deberían ser posibles. Sistemas orgánicos que piensan y se adaptan. Fuentes de energía que desafían nuestra comprensión de la física. El almirante Kett escuchó el informe con creciente asombro. ¿Cómo es esto posible? Nuestros escaneos iniciales mostraron una civilización primitiva. Creo, dijo el capitán Surk lentamente, que querían que viéramos una civilización primitiva. Creo que han estado ocultando su verdadero nivel tecnológico. La doctora Beltana había estado estudiando las firmas de energía detectadas durante la reunión. Almirante, dijo, he estado analizando los datos de su estación espacial. Los sistemas de energía que usan allí son mucho más avanzados que cualquier cosa que detectamos en nuestros escaneos iniciales. Es como si tuvieran dos bases tecnológicas completamente diferentes. Dos bases tecnológicas diferentes. Sí, una que parece primitiva y usa sistemas simples, y otra que es mucho más avanzada que la nuestra. Creo que nos han estado mostrando deliberadamente los sistemas primitivos mientras ocultaban los avanzados. El almirante Kett se sentó pesadamente en su silla de mando. En 300 años de servicio, nunca se había encontrado con algo así. Una especie lo suficientemente avanzada como para engañar a los sensores del Imperio, una civilización que eligió parecer primitiva mientras poseía tecnología que superaba la del propio Imperio. Doctora Beltana, dijo finalmente, quiero que realice una reevaluación completa de la tecnología humana. Use cada sensor que tengamos. Quiero saber con qué estamos lidiando realmente. Sí, almirante. Pero debo advertirle, si han estado ocultando su tecnología tan eficazmente, es posible que no podamos detectar sus verdaderas capacidades incluso con nuestros mejores sensores. Mientras la flota del Imperio comenzaba escaneos más intensivos de la Tierra, la doctora Chun se sentaba en su sala de reuniones segura, informando al Consejo de Defensa. Están empezando a entender, dijo. El capitán estaba claramente conmocionado por nuestras demostraciones tecnológicas. Están empezando a darse cuenta de que no somos la especie primitiva que esperaban. ¿Cuánto deberíamos revelar?, preguntó el general Harrison. No demasiado, ni demasiado rápido, respondió la doctora Chun. Los queremos confundidos y desequilibrados, pero no tan asustados como para que decidan que somos una amenaza. Necesitamos que entiendan que somos más avanzados de lo que pensaban. Pero no cuanto más avanzados. El coronel Torres asintió. Su tecnología es impresionante, pero es exactamente lo que esperábamos basándonos en las ondas estrelladas que hemos estudiado. Nuestros sistemas defensivos siguen siendo más que adecuados. ¿Cuál es nuestro siguiente paso?, preguntó el general Harrison. La doctora Chun sonrió. Dejamos que escaneen más intensamente. Dejamos que descubran algunas capas más de nuestra tecnología, pero lentamente. Queremos que se den cuenta de que han cometido un error de evaluación, pero no queremos que entiendan el alcance total de ese error. No todavía. Mientras el Imperio luchaba por entender lo que habían descubierto, la humanidad continuó su cuidadosa revelación. Cada nueva pieza de tecnología que mostraban era más avanzada de lo que el Imperio esperaba, pero no tan avanzada como para revelar las verdaderas profundidades de la capacidad humana. El juego de ajedrez tecnológico había comenzado, y el Imperio ya estaba varios movimientos por detrás. El almirante Kett miraba los informes que cubrían su escritorio. Durante 3 días, sus mejores científicos habían estado escaneando la Tierra con cada sensor que poseía el Imperio. Los resultados no tenían sentido. La doctora Beltana estaba de pie junto a su escritorio, su piel púrpura pálida de preocupación. Almirante, los escaneos están revelando firmas tecnológicas que no deberían existir. Los humanos parecen tener múltiples capas de desarrollo tecnológico, cada una más avanzada que la anterior. Muéstramelo, exigió Kett. La pantalla principal mostraba la Tierra,
pero ahora se veía completamente diferente a sus primeros escaneos. Firmas de energía aparecían por todo el planeta. Instalaciones masivas que habían sido invisibles antes, ahora aparecían como puntos brillantes en los sensores. Estas instalaciones estaban completamente ocultas durante nuestros escaneos iniciales, explicó la doctora Beltana. Están usando algún tipo de tecnología de sigilo que las hace invisibles a la mayoría de los sensores. Solo podemos detectarlas ahora porque sabemos qué buscar. Kate estudió la pantalla. ¿Qué son estas instalaciones? Generación de energía, creemos. Pero la producción de energía es enorme. Cada una produce más energía que nuestros generadores de flota más grandes. Y hay cientos de ellas. Cientos. Al menos. Y almirante, eso es solo lo que podemos detectar ahora. Puede que haya más que todavía estén ocultas. Kate sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Qué hay de su programa espacial? Los cohetes químicos. La doctora Beltana cambió la pantalla para mostrar el espacio orbital de la Tierra. Los cohetes químicos son reales, pero no son lo único en órbita. Mire esto. La pantalla ahora mostraba objetos que no habían aparecido en sus primeros escaneos. Estaciones elegantes que no se parecían en nada a las estructuras primitivas que habían detectado al principio. Plataformas orbitales que irradiaban firmas de energía indicando armas y sistemas de defensa avanzados. ¿Cuántas?, preguntó Kate débilmente. Hemos identificado 47 instalaciones principales hasta ahora. Cada una parece estar fuertemente armada. Sus capacidades defensivas. Se detuvo. Almirante, su red de defensa orbital podría destruir toda nuestra flota. El puente se quedó en silencio. Todos los oficiales miraban la pantalla conmocionados. La especie primitiva que habían venido a contactar poseía suficiente poder de fuego para aniquilar al grupo de batalla más poderoso del imperio. Hay más, continuó la doctora Beltana. Hemos detectado firmas de energía que sugieren que tienen instalaciones más allá de la órbita de la Tierra, posiblemente en otros sistemas estelares. Otros sistemas estelares. Los patrones de energía que estamos viendo sugieren una capacidad de viaje más rápido que la luz, pero no del tipo que usamos nosotros. Su tecnología parece ser completamente diferente a la nuestra. El capitán Surk entró en el puente en ese momento, llevando su propio informe. Almirante, necesitamos hablar en privado. Kate lo siguió a una sala de reuniones segura. El rostro de Surk era sombrío. Almirante, durante mi última reunión con los humanos, algo extraño sucedió. La doctora Chun sabía cosas que no debería haber sabido. Detalles sobre la tecnología del imperio que no estaban en el generador de escudos que les dimos. ¿Qué tipo de detalles? Mencionó frecuencias de energía específicas que usamos en nuestros sistemas de propulsión. Preguntó sobre rutas comerciales entre mundos del imperio. Sabía los nombres de especies del imperio de las que nunca le habíamos hablado. Kate se sentó pesadamente. ¿Cómo podía saber tales cosas? Creo que nos han estado observando, almirante. Durante mucho tiempo. Quizás desde antes de que llegáramos a este sistema. Antes de que Kate pudiera responder, sonó una alarma. El teniente Morak, el oficial de comunicaciones, apareció en el intercomunicador. Almirante, estamos recibiendo un mensaje de la Tierra. Están solicitando otra reunión, pero esta vez quieren que sea en la superficie del planeta. ¿En la Tierra? Sí, señor. La doctora Chun solicitó específicamente que visite su principal instalación de investigación. Dice que tienen algo importante que mostrarle. Kate miró al capitán Surk. ¿Qué piensas? Creo que no tenemos elección, almirante. Necesitamos saber con qué estamos lidiando. 2 horas después, el almirante Kate se encontró en un transbordador dirigiéndose hacia la superficie de la Tierra. Había traído un pequeño equipo de seguridad, pero empezaba a sospechar que sus armas serían inútiles si los humanos decidían ser hostiles. El transbordador aterrizó en lo que parecía ser una simple instalación de investigación en las montañas de América del Norte. Pero a medida que se acercaban al edificio principal,
Ket notó que los materiales de construcción eran mucho más avanzados de lo que parecían desde la órbita. La doctora Chun los recibió en la entrada. Bienvenido a la Tierra, almirante. Nos sentimos honrados por su visita. Gracias por la invitación, doctora Chun, aunque debo admitir que tengo curiosidad sobre lo que quiere mostrarnos. La doctora Chun sonrió. Creo que es hora de que seamos más honestos el uno con el otro. Por favor, sígame. Los condujo por pasillos que parecían ordinarios a primera vista. Pero Ket notó detalles que lo preocuparon. Las paredes estaban hechas de materiales que no reconocía. Los sistemas de iluminación usaban tecnología que nunca había visto. El aire mismo se sentía diferente, como si estuviera siendo procesado por sistemas ambientales avanzados. Doctora Chun, dijo, esta instalación es más avanzada de lo que parecía desde el espacio. Sí, respondió ella. Nos hemos vuelto bastante buenos en hacer que las cosas parezcan simples cuando en realidad son complejas. Es una habilidad útil cuando se trata con visitantes desconocidos. Entraron en un ascensor que descendió mucho más de lo que el edificio debería haber permitido. Cuando las puertas se abrieron, Ket jadeó. Estaban en un enorme complejo subterráneo que se extendía hasta donde podía ver. Maquinaria avanzada llenaba vastas cámaras. Pantallas holográficas mostraban flujos de datos que habrían requerido las computadoras más grandes del imperio para procesar. Y por todas partes, humanos trabajaban tranquilamente con tecnología que parecía siglos por delante de la ciencia del imperio. Bienvenido al complejo de investigación de Norteamérica, dijo la doctora Chun. Una de nuestras instalaciones más pequeñas. Más pequeñas. Tenemos 7 instalaciones de investigación principales en la Tierra y muchas más pequeñas. Esta se enfoca en tecnología defensiva y protocolos de primer contacto. El almirante Ket caminó por el complejo con asombro. En un laboratorio, los humanos trabajaban con formas de energía que nunca había visto. En otro, cultivaban lo que parecían ser computadoras vivas. En un tercero, manipulaban el espacio-tiempo mismo. ¿Cuánto tiempo ha existido esto?, preguntó. Esta instalación en particular fue construida hace unos 60 años, respondió la doctora Chun, aunque algunos de nuestros programas de investigación son mucho más antiguos. Se detuvieron en una ventana de observación que daba a una cámara de pruebas. Dentro, un técnico humano trabajaba con un dispositivo que hacía que el espacio pareciera doblarse y retorcerse a su alrededor. Tecnología de plegado dimensional, explicó la doctora Chun. La usamos para la fabricación y el transporte. Nos permite crear espacios internos mucho más grandes de lo que sugerirían las dimensiones externas. Eso es imposible, dijo el almirante Ket automáticamente. No imposible, dijo una nueva voz. Solo difícil. Ket se giró para ver a una mujer humana alta acercándose. Llevaba un uniforme militar con insignias que no reconoció. Almirante Ket, dijo la doctora Chun, me gustaría presentarle a la comandante Sara Torres de la Flota de Defensa Humana. ¿Flota de Defensa? Sí, dijo la comandante Torres. Hemos estado monitoreando su nave desde que entró en nuestro sistema. Su tecnología es impresionante, pero nuestras capacidades defensivas son más que adecuadas para proteger la Tierra si es necesario. Los llevó a otra ventana de observación. Esta daba al espacio, pero no al espacio normal. La vista mostraba una simulación de batalla donde naves humanas se enfrentaban a objetivos que se veían exactamente como naves del Imperio. Hemos estado estudiando su tecnología durante bastante tiempo, explicó Torres. La sonda que se estrelló en nuestro océano hace 200 años nos dio información detallada sobre las capacidades del Imperio. Hemos tenido mucho tiempo para prepararnos. El almirante Ket observó la simulación con horror. Las naves humanas se movían de formas que desafiaban la física. Aparecían y desaparecían a voluntad. Sus armas atravesaban escudos de estilo imperio como si no existieran. Esto es solo una simulación, dijo esperanzado. Sí, respondió Torres, pero una precisa. Nuestra flota de defensa real es considerablemente más capaz que lo que ve aquí. La doctora
Chun los llevó a un centro de comunicaciones donde docenas de humanos monitoreaban pantallas que mostraban mapas estelares y firmas de energía. Hemos estado observando la civilización galáctica durante mucho tiempo, dijo. Conocemos los patrones de expansión del imperio. Conocemos las otras especies que han contactado. Conocemos sus procedimientos estándar para tratar con civilizaciones primitivas. ¿Cómo? Somos muy buenos para mantenernos ocultos y muy buenos para recopilar información. Su gente no es la única que viaja entre las estrellas. Señaló uno de los mapas estelares. Esto muestra las ubicaciones de las ondas del imperio estrelladas en los últimos 5 siglos. Hemos recuperado y estudiado 47 de ellas. El mapa mostraba puntos esparcidos por una amplia área del espacio. Cada punto representaba tecnología que el imperio pensaba que se había perdido por accidentes o fallas de equipo. Han estado robando nuestra tecnología. No robando, corrigió la doctora. Chun, recuperando. La mayoría de estas ondas se estrellaron o fueron abandonadas. Simplemente las encontramos y aprendimos de ellas. Ha sido muy educativo. El almirante Ket comenzaba a comprender el alcance de su error. La humanidad no había desarrollado de repente tecnología avanzada. Habían estado estudiando la ciencia del imperio durante siglos, aprendiendo de cada pieza de escombro, cada sonda abandonada, cada error descuidado. ¿Pero por qué?, preguntó. ¿Por qué ocultar su avance? ¿Por qué fingir ser primitivos? La doctora Chun intercambió una mirada con la comandante Torres. Venga con nosotros, dijo. Hay algo más que necesita ver. Tomaron otro ascensor, conduciendo aún más profundo bajo tierra. Cuando las puertas se abrieron, entraron en una vasta cámara llena de lo que parecía ser un mapa estelar tridimensional. Pero no era un mapa estelar cualquiera. Mostraba toda la galaxia con un detalle perfecto. Este es nuestro centro de planificación estratégica, explicó la doctora Chun. Lo usamos para monitorear eventos galácticos. El mapa estelar mostraba los territorios de docenas de especies, incluido el imperio. Pero también mostraba algo más. Áreas del espacio marcadas en rojo. ¿Qué son las áreas rojas?, preguntó Ket. Zonas muertas, respondió sombríamente la comandante Torres. Regiones donde existieron civilizaciones avanzadas pero fueron destruidas por una expansión agresiva. Manipuló la pantalla, haciendo zoom en una de las áreas rojas. Esta era la República Keyana. Habían logrado el viaje interestelar y comenzaban a explorar sistemas cercanos. Luego se encontraron con una especie que decidió que eran una amenaza. Los keyanos fueron aniquilados en menos de un año. La pantalla cambió a otra zona roja, el colectivo Boran. Intentaron resistir a un imperio agresivo que quería sus recursos. Lucharon valientemente, pero su tecnología no era lo suficientemente avanzada. Extintos. Y aquí, dijo, destacando una tercera área, la Federación Senati. Eran en realidad bastante avanzados, pero cometieron el error de revelar sus capacidades demasiado pronto. Fueron vistos como una amenaza y eliminados por una coalición de especies temerosas. El almirante Ket miró la pantalla con creciente horror. ¿Cuántas? En los últimos 1000 años, hemos identificado al menos 37 civilizaciones que fueron destruidas porque eran demasiado débiles para defenderse o demasiado avanzadas para que otros las toleraran. La doctora Chun dio un paso adelante. Por eso ocultamos nuestro avance, almirante. La historia demuestra que revelar tecnología avanzada demasiado pronto es peligroso. Las especies que parecen primitivas son dejadas en paz. Las especies que parecen amenazantes son destruidas. Así que eligieron parecer primitivos. Elegimos parecer inofensivos mientras desarrollábamos la tecnología para protegernos a nosotros mismos y a otros. Hemos estado observando la galaxia durante siglos, aprendiendo sobre los diversos imperios y especies. Hemos visto lo que les sucede a las civilizaciones que no son cuidadosas. La comandante Torres activó otra parte de la pantalla. Pero no solo hemos estado escondiéndonos, hemos estado ayudando. La nueva pantalla mostraba patrones de intervención en toda la galaxia. Naves humanas,
invisibles para la mayoría de los sensores, habían prevenido desastres, detenido guerras y protegido civilizaciones en desarrollo. El desastre minero de Arinani hace 30 años, explicó Torres. Su historia lo registra como una catástrofe natural. En realidad, fue saboteado por la hegemonía. Nosotros lo detuvimos. La plaga que amenazó el mundo natal de Vultan, agregó la doctora Chun. Los científicos del imperio trabajaron durante años para encontrar una cura. Nosotros la proporcionamos anónimamente a través de intermediarios. La rebelión en Carara Prime que casi destruyó a ambos bandos, continuó Torres. Ayudamos a negociar una solución pacífica, aunque nos aseguramos de que nadie supiera que estábamos involucrados. El almirante se hundió en una silla. Han estado protegiendo secretamente la galaxia. Protegiendo y estudiando, confirmó la doctora Chun. Queremos entender cómo funciona la civilización galáctica antes de unirnos abiertamente a ella. Queremos saber en quién se puede confiar y quién representa una amenaza. ¿Y qué han concluido sobre el imperio? La doctora Chun guardó silencio por un largo momento. El imperio no es malvado, almirante, pero tampoco es completamente benévolo. Se expanden agresivamente. Dominan a las especies más débiles. No son genocidas como algunos imperios que hemos observado, pero tampoco son respetuosos con otras culturas. Traemos orden y prosperidad a mundos primitivos, protestó Ket. Traen su versión de orden y prosperidad, corrigió la comandante Torres. Les guste o no a las otras especies. Les dan a elegir entre la servidumbre y la destrucción. Eso no es realmente una elección. La doctora Chun activó una última pantalla. Esta mostraba la expansión del imperio durante el último siglo, con un análisis detallado de cada especie que habían contactado. 47 especies incorporadas al imperio, dijo. Pero mire lo que sucedió con sus culturas. Los Trendi solían ser maestros artistas. Ahora trabajan en fábricas del imperio. Los Colossi eran filósofos y científicos. Ahora sirven como técnicos manteniendo equipos del imperio. Eligieron unirse a nosotros, dijo Ket débilmente. Eligieron la supervivencia sobre la extinción, respondió la doctora Chun. Eso no es lo mismo. El almirante Ket miró alrededor de la vasta cámara, a las pantallas que mostraban siglos de observación e intervención humana. ¿Qué quieren de nosotros? Queremos que entienda que usted también tiene una opción, almirante. Puede continuar con su modelo de expansión actual, dominando especies primitivas y eventualmente entrando en conflicto con civilizaciones como la nuestra. O puede considerar un enfoque diferente. ¿Qué tipo de enfoque diferente? La doctora Chun sonrió por primera vez desde que habían entrado en la cámara. Venga con nosotros, almirante. Tenemos mucho más que mostrarle, y hay algunas personas que nos gustaría que conociera. Mientras caminaban hacia otra sección del vasto complejo, el almirante Ket se dio cuenta de que todo lo que creía saber sobre la galaxia estaba equivocado. La humanidad no era una especie primitiva para ser dominada o integrada. Ni siquiera eran solo una especie avanzada con la que negociar. Eran algo completamente nuevo en su experiencia. Una civilización que había alcanzado un poder tremendo, pero que elegía usarlo responsablemente. Y habían estado observando y protegiendo la galaxia durante siglos sin que nadie supiera que existían. La pregunta ahora era, ¿qué planeaban hacer con el imperio? La doctora Chun guió al almirante Ket por pasillos que parecían extenderse para siempre. El complejo subterráneo era mucho más grande de lo que había imaginado. Pasaron por laboratorios donde los humanos trabajaban con tecnologías que desafiaban todas las leyes de la física que conocía. En una sala, los científicos cultivaban sistemas estelares enteros en miniatura. En otra, se comunicaban con seres que existían en dimensiones paralelas. Doctora Chun, dijo finalmente, ¿cuán avanzada es su civilización? Ella dejó de caminar y se giró para mirarlo. Almirante, creo que es hora de que le mostremos la verdad. Pero necesito que se prepare. Lo que está a punto de ver cambiará todo lo que cree sobre la galaxia. Entraron en un ascensor que parecía viajar tanto de lado como hacia abajo.
Cuando las puertas se abrieron, el almirante Ket entró en un espacio que no podría existir. Estaba en lo que parecía ser una vasta cámara, pero las paredes no mostraban metal o piedra, sino espacio abierto lleno de estrellas. Y esas estrellas se movían en patrones que no tenían sentido. Bienvenido a nuestro centro de operaciones dimensionales, dijo la doctora Chun. Esta instalación existe parcialmente en el espacio normal y parcialmente en lo que llamamos espacio plegado. Las estrellas que ve no son solo imágenes. Son estrellas reales vistas desde múltiples dimensiones simultáneamente. El almirante Ket caminó hacia lo que parecía una ventana, pero al acercarse, se dio cuenta de que podía atravesarla. Su mano pasó a través de la barrera y entró en el espacio mismo, sintiendo el frío y la radiación del vacío. Imposible, susurró. No imposible, dijo una nueva voz, solo difícil de construir. Ket se giró para ver a un anciano humano acercándose. Vestía ropas sencillas, pero sus ojos contenían una profundidad de conocimiento que incomodó al almirante. Almirante Ket, dijo la doctora Chun. Este es el doctor David Park, director de investigación dimensional humana. Encantado de conocerlo, almirante, dijo el doctor Park. Me disculpo por la introducción dramática, pero queríamos que entendiera el alcance de lo que está enfrentando. ¿Con qué estoy lidiando? El doctor Park señaló las paredes llenas de estrellas. La Tierra no es el único mundo de la humanidad, almirante. Ni siquiera es nuestro mundo más importante. Es nuestra reserva, nuestro museo, nuestro recordatorio de dónde venimos. Se acercó a un panel de control y comenzó a manipular pantallas holográficas. Las estrellas a su alrededor se movieron y cambiaron, mostrando nuevas regiones del espacio. Este es el sistema Centauri, explicó. Sus bases de datos lo muestran como vacío, pero mire más de cerca. La pantalla hizo zoom en lo que parecía ser espacio vacío. De repente, estructuras masivas se hicieron visibles. Ciudades que flotaban en el vacío, conectadas por puentes de luz. Centros de manufactura del tamaño de lunas. Flotas de naves diferentes a cualquier tecnología del imperio. Hemos estado allí por más de 300 años, dijo el doctor Park casualmente. Fue nuestra primera colonia importante fuera del sistema de la Tierra. Pero nuestras exploraciones muestran Centauri como deshabitado, protestó el almirante Ket. Sus exploraciones muestran lo que queremos que muestren. Somos muy buenos para escondernos. La pantalla cambió de nuevo, mostrando sistema tras sistema llenos de estructuras humanas. Esferas de Dyson que capturaban la energía de estrellas enteras. Mundos que habían sido completamente transformados en paraísos jardín. Hábitats espaciales que albergaban a miles de millones de personas. ¿Cuántos sistemas?, preguntó Ket débilmente. En el espacio normal, unos 200 sistemas tienen poblaciones humanas importantes. Pero eso es solo el principio. El doctor Park manipuló los controles de nuevo. La pantalla ahora mostraba algo que le dolía a los ojos del almirante Ket mirar directamente. Formas geométricas que se plegaban sobre sí mismas. Estructuras que existían en más de 3 dimensiones. No nos limitamos al espacio normal, almirante. Construimos en dimensiones de bolsillo, realidades paralelas, burbujas de espacio-tiempo creadas artificialmente. Mientras otras especies luchan por planetas y sistemas, nosotros creamos universos enteros. Universos enteros. Pequeños, dijo el doctor Park modestamente, generalmente no más de unos pocos años luz de diámetro, pero perfectamente adecuados a nuestras necesidades. No hay conflictos por recursos cuando simplemente puedes crear más espacio. El almirante Ket se hundió en una silla que se materializó detrás de él. ¿Cuánto tiempo han podido hacer esto? La primera dimensión de bolsillo fue creada hace aproximadamente un siglo, respondió la doctora Chun. Pero nos hemos estado preparando durante mucho más tiempo. Una vez que nos dimos cuenta de que la galaxia estaba llena de especies agresivas que luchaban por recursos limitados, decidimos encontrar una solución diferente. En lugar de competir por el espacio existente, aprendimos a crear nuevo espacio, añadió el doctor Park. Es mucho más civilizado.
La comandante Torres se unió a ellos, llevando una tableta de datos. Almirante, necesitamos mostrarle algo más. Nuestras capacidades de manufactura. Los condujo a otra sección del espacio imposible. Aquí, la energía bruta se convertía directamente en materia. No solo materia simple, sino estructuras complejas. Naves espaciales enteras crecían a partir de pura energía como flores floreciendo en cámara rápida. No extraemos de asteroides ni despojamos planetas, explicó Torres. Convertimos la energía directamente en cualquier material que necesitemos. Es mucho más eficiente y no destruye los entornos naturales. Los requisitos de energía deben ser enormes, dijo Ket. Nos conectamos directamente a las barreras dimensionales, respondió el Dr. Park. El límite entre dimensiones contiene energía infinita. Hemos aprendido a aprovechar pequeñas fracciones de ella. Se trasladaron a otra área donde los humanos trabajaban con lo que parecía ser el tiempo mismo. En cámaras selladas, los eventos sucedían a diferentes velocidades. En una cámara, un bosque crecía desde la semilla hasta la madurez en minutos. En otra, una reacción química compleja se ralentizaba tanto que se podían observar los movimientos moleculares individuales. Tecnología de diferencial de tiempo, explicó la doctora Chun. Podemos acelerar o ralentizar el tiempo en áreas pequeñas. Muy útil para la investigación y la manufactura. El almirante Ket observó a un científico humano entrar en una de las cámaras de tiempo acelerado. Desde fuera, el científico parecía moverse increíblemente rápido, completando días de trabajo en segundos. Pero desde dentro de la cámara, el tiempo fluía normalmente. Usamos esto para la educación también, dijo el Dr. Park. Un estudiante puede pasar años aprendiendo en una cámara donde solo pasan horas en tiempo normal. Nos permite acumular conocimiento mucho más rápido que otras especies. Conocimiento, repitió Ket. ¿Qué tipo de conocimiento? La doctora Chun lo llevó a otra área. Esta contenía lo que parecía ser una biblioteca, pero los libros estaban hechos de luz y los estantes contenían civilizaciones enteras. Preservamos el conocimiento y las culturas de cada especie que encontramos, dijo, incluidas muchas especies que ya no existen. Señaló uno de los libros de luz. Este contiene la historia cultural completa del colectivo Boran. Su arte, su música, su filosofía, su ciencia. Cuando fueron destruidos, nos aseguramos de que su herencia sobreviviera. Usted dijo que estaban extintos. Su civilización física fue destruida, pero su conocimiento y cultura viven aquí. Hemos hecho esto por docenas de especies que fueron aniquiladas por imperios agresivos. El almirante Ket miró alrededor de la vasta biblioteca. ¿Cuántas? Tenemos registros culturales completos de 347 civilizaciones extintas, respondió el Dr. Park. Y registros parciales de más de 1000. ¿Por qué? Porque el conocimiento no debe perderse, dijo la doctora Chun simplemente. Porque cada especie tiene algo valioso que aportar. Porque alguien debe recordar quiénes fueron. Continuaron caminando por la instalación imposible. El almirante Ket vio a humanos trabajando con seres que claramente no eran humanos. Altas criaturas cristalinas que se comunicaban a través de patrones de luz. Seres gaseosos que existían como nubes de partículas inteligentes. Máquinas que habían alcanzado la conciencia. No todas las especies mueren cuando sus mundos natales son destruidos, explicó la comandante Torres. Rescatamos individuos cuando podemos. Les ofrecemos nuevos hogares en nuestras dimensiones de bolsillo. Les ayudamos a reconstruir sus civilizaciones. Están llevando a cabo un programa de refugiados. Entre otras cosas. Sí, tenemos dimensiones enteras reservadas para poblaciones de refugiados. Los supervivientes de la República que ya no viven en un universo de bolsillo que creamos para ellos. Han reconstruido su civilización y están prosperando. El Dr. Park los llevó a una plataforma de observación que daba a lo que parecía ser un universo completamente alienígena. La física era diferente aquí. Las estrellas eran de diferentes colores. La naturaleza misma de la materia parecía seguir reglas diferentes.
Una de nuestras dimensiones experimentales, explicó. Estamos tratando de entender cómo diferentes leyes físicas podrían producir diferentes formas de vida. Los seres que evolucionaron aquí no se parecen a nada en nuestro universo normal. Están creando nuevas formas de vida. Estamos proporcionando entornos donde nuevas formas de vida pueden evolucionar naturalmente. Es una investigación fascinante. Entraron en otra área donde los humanos trabajaban con lo que parecían ser matemáticas puras. Ecuaciones flotaban en el aire como objetos tridimensionales que podían ser manipulados con la mano. Investigación en matemáticas abstractas, explicó la doctora Chun. Hemos descubierto que los conceptos matemáticos pueden tener realidad física en ciertas configuraciones dimensionales. Estamos aprendiendo a construir con puros principios matemáticos. El almirante Ket observó a un matemático humano meter la mano en una ecuación flotante y sacar un objeto físico. El objeto era una forma geométrica perfecta que no debería haber podido existir en el espacio tridimensional. Sin embargo, allí estaba. Su tecnología, dijo lentamente, no es solo avanzada. Está más allá de cualquier cosa que imaginé posible. Preferimos pensar en ella como creativa, respondió el Dr. Park. Una vez que dejas de limitarte a las reglas que todos los demás siguen, cosas asombrosas se vuelven posibles. Caminaron por más áreas. Humanos comunicándose con las fuerzas fundamentales del universo mismo. Científicos que habían aprendido a pensar en 11 dimensiones simultáneamente. Ingenieros que construían con el tejido del espacio-tiempo como su materia prima. Doctora Chun, dijo finalmente el almirante Ket, ¿por qué me muestra esto? Ella se detuvo y lo miró directamente. Porque queremos que entienda con qué está lidiando, almirante. Su imperio se ha encontrado con algo que nunca ha sucedido en su historia. Han hecho contacto con una civilización post-singularidad. Post-singularidad. Una civilización que ha trascendido las limitaciones normales de la física, el espacio y el tiempo. Hemos superado la competencia por los recursos porque podemos crear recursos. Hemos superado la expansión territorial porque podemos crear territorio. Hemos superado las reglas normales que gobiernan la civilización galáctica. El Dr. Park se unió a ellos. Su imperio es poderoso, almirante. Para los estándares galácticos, son bastante avanzados. Pero todavía operan dentro del marco normal de las limitaciones físicas. Todavía juegan con las viejas reglas. Dejamos de jugar con esas reglas hace mucho tiempo, dijo la comandante Torres. Aprendimos a escribir nuevas reglas. La doctora Chun activó una última pantalla. Esta mostraba la galaxia tal como la conocía el imperio, pero superpuesta con la verdadera extensión de la civilización humana. Las colonias ocultas, las dimensiones de bolsillo, las realidades alternativas donde existía la humanidad. Por eso permanecimos ocultos durante tanto tiempo, dijo. No porque tuviéramos miedo de otras especies, sino porque no queríamos perturbar el desarrollo natural de la civilización galáctica. Hemos estado observando, aprendiendo, ayudando cuando podíamos, pero manteniéndonos al margen, hasta ahora. Hasta ahora. Su imperio ha llegado a un punto en el que esconderse ya no es la mejor opción. Se están encontrando con civilizaciones que son más avanzadas de lo que se dan cuenta. Están cometiendo errores que podrían llevar a conflictos catastróficos. El almirante Ket miró la pantalla, que mostraba el verdadero alcance de la civilización humana. Empequeñecía al imperio por completo. No solo en términos de tecnología, sino en términos de espacio, recursos y capacidades. ¿Qué quieren de nosotros?, preguntó. La doctora Chun sonrió. Queremos ofrecerle una opción, almirante. Puede continuar en su camino actual, expandiéndose a través de la conquista y la dominación hasta que finalmente se encuentre con otras civilizaciones post-singularidad que no serán tan pacientes como lo hemos sido nosotros. O puede dejarnos ayudarle a hacer la transición a una mejor manera de hacer las cosas. Una manera que no requiere conquista ni dominación, una manera que beneficia a todos. ¿Y si nos negamos? La expresión de la doctora Chun se volvió seria.
Entonces continuarán cometiendo los mismos errores que han destruido a tantas otras civilizaciones, y finalmente se encontrarán con algo que ni siquiera el imperio puede manejar. El almirante Ket miró alrededor de la instalación imposible una vez más. A los humanos que trabajaban con fuerzas más allá de su comprensión, a los alienígenas rescatados reconstruyendo sus civilizaciones, al conocimiento preservado de especies extintas. Lo que está ofreciendo, dijo, no es solo una alianza. Es una transformación completa de todo lo que es el imperio. Sí, respondió la doctora. Chun, lo es. La pregunta es, ¿están listos para ese tipo de cambio? Mientras el almirante Ket consideraba esta pregunta, se dio cuenta de que toda su visión del mundo había sido destrozada y reconstruida en el lapso de unas pocas horas. El imperio no era la civilización avanzada que había creído que era. Era solo otra especie en desarrollo tropezando por la galaxia, cometiendo los mismos errores que habían destruido a innumerables otros. Pero la humanidad ofrecía algo diferente, la oportunidad de aprender de esos errores, la oportunidad de convertirse en algo mejor. La pregunta era, ¿sería el imperio lo suficientemente sabio como para aceptar esa oferta? El almirante Ket se sentó solo en sus aposentos a bordo de la nave insignia del imperio, mirando los informes que tendría que enviar al alto mando. ¿Cómo podría explicar lo que había descubierto? ¿Cómo podría decirles que todo lo que creían sobre la galaxia estaba equivocado? Habían pasado 3 días desde su visita a la instalación humana. 3 días tratando de procesar lo que había visto. La civilización más avanzada del imperio no era avanzada en absoluto. Eran niños jugando con juguetes mientras los adultos observaban desde las sombras. Un timbre anunció a un visitante. La doctora. Beltana entró, llevando su propio análisis de la tecnología humana que les habían mostrado. Almirante, dijo, he completado mi evaluación de las demostraciones humanas. Los resultados son inquietantes. ¿Cuán inquietantes? Su tecnología de dimensión de bolsillo por sí sola representa un avance que nuestros científicos dicen que nos llevaría 10.000 años alcanzar. Sus sistemas de conversión de materia a energía operan con principios para los que ni siquiera tenemos teorías. Y su tecnología de manipulación del tiempo se detuvo. Almirante, pueden crear tiempo. No solo ralentizarlo o acelerarlo, sino crear nuevas dimensiones temporales. Ket se frotó las sienes con 2 de sus manos. ¿Qué hay de sus capacidades militares? Basado en lo que observamos, podrían destruir todo nuestro grupo de batalla sin abandonar su sistema natal. Sus sistemas defensivos operan fuera del espacio-tiempo normal. Nuestras armas nunca los alcanzarían. Y su verdadera extensión territorial. La doctora Beltana activó una pantalla holográfica. Si sus afirmaciones son precisas, controlan más espacio que el resto de la galaxia combinado. Pero no es espacio como lo entendemos. Han creado su propia realidad para expandirse. La puerta volvió a sonar. El capitán Surk entró, con aspecto agotado. Almirante, hemos recibido otra comunicación de la doctora. Chun solicita una reunión final antes de partir. Dice que hay otros representantes que quiere que conozca. Ket consideró esto. Otros representantes. No especificó, almirante, pero enfatizó que esta reunión determinaría la futura relación entre la humanidad y el imperio. Una hora más tarde, el almirante Ket se encontró de nuevo en la instalación humana, pero esta vez en una sección diferente. La doctora Chun lo recibió en la entrada, pero no estaba sola. Almirante, dijo, me gustaría presentarle a algunos amigos nuestros. Los seres que estaban junto a la doctora Chun no se parecían a nada que el almirante Ket hubiera experimentado. Uno parecía estar hecho de cristal viviente, su cuerpo cambiando entre diferentes patrones geométricos. Otro parecía estar compuesto de pura energía, manteniendo una forma aproximadamente humanoide, pero fluyendo y cambiando constantemente. Un tercero parecía casi normal hasta que Ket se dio cuenta de que existía en más de 3 dimensiones, partes de su cuerpo extendiéndose a espacios que no podía ver. Almirante Ket, dijo la doctora Chun, conozca al Consejo de los Ascendidos, representantes de otras civilizaciones post-singularidad.
El ser de cristal habló, su voz como música hecha de luz. Hemos estado observando el desarrollo de su imperio con interés, almirante. Su especie muestra promesa, pero también tendencias preocupantes. El ser de energía añadió, sus palabras pareciendo venir de todas partes a la vez. Hemos visto muchas civilizaciones alcanzar su nivel de desarrollo. La mayoría comete errores críticos que conducen a su destrucción. ¿Cuántas civilizaciones han logrado lo que la humanidad ha logrado?, preguntó el almirante Ket. El ser multidimensional respondió, partes de su voz viniendo de direcciones que no existían. Solo en esta galaxia hay 47 civilizaciones post-singularidad. En todo el universo, el número es incontable. La doctora Chun les hizo un gesto para que se sentaran alrededor de una mesa que parecía estar hecha de espacio-tiempo cristalizado. La galaxia no es lo que creen que es, almirante. Las civilizaciones jóvenes que luchan por planetas y recursos son solo la capa superficial. Debajo, una comunidad mucho más antigua y sabia se ha estado desarrollando durante millones de años. ¿Por qué no los hemos detectado? El patrón del ser de cristal cambió en lo que podría haber sido diversión. Sus sensores están diseñados para detectar materia y energía que operan dentro del espacio-tiempo normal. Nosotros existimos principalmente fuera de esas limitaciones. Piénselo de esta manera, explicó la doctora Chun. Imagine hormigas en un hormiguero. Son conscientes de la superficie del suelo, pero no tienen idea de que sobre ellas existe un mundo entero de humanos con ciudades, tecnología y civilizaciones. Para las hormigas, la superficie del suelo es la realidad. Para nosotros, el espacio-tiempo normal es solo la capa superficial. El ser de energía fluyó más cerca del almirante Ket. Su imperio se ha estado expandiendo durante siglos pensando que están conquistando nuevos territorios. Pero han sido como niños jugando en un cajón de arena mientras los adultos observan desde fuera. Por eso intervenimos, dijo el ser multidimensional. Su imperio ha llegado a un punto de decisión crítico. Continúen por su camino actual y cometerán los mismos errores que destruyeron a la hegemonía, al dominio y a innumerables otros. ¿Qué errores? La doctora Chun activó una pantalla holográfica que mostraba la historia de las civilizaciones galácticas. La expansión agresiva funciona por un tiempo, almirante. Conquistan especies primitivas, absorben sus recursos, se hacen más fuertes. Pero eventualmente, se encuentran con algo que no pueden conquistar. La pantalla mostraba civilización tras civilización ascendiendo al poder a través de la conquista, y luego desapareciendo repentinamente. El imperio Seriti controlaba una cuarta parte de la galaxia en su apogeo, explicó el ser de cristal. Tenían el ejército más poderoso del espacio conocido. Pensaban que eran invencibles. ¿Qué les pasó? Intentaron invadir un sistema que era el hogar de una civilización post-singularidad, respondió la doctora Chun. Todo el imperio Seriti fue borrado de la existencia en un solo día. Borrado, no destruido, aclaró el ser de energía. Borrado como si nunca hubieran existido. La civilización post-singularidad que atacaron decidió que los Seriti eran demasiado peligrosos para permitir que continuaran existiendo. Así que los eliminaron de la línea de tiempo. El almirante Ket sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Pueden hacer eso? Podemos, dijo la doctora Chun simplemente. Pero preferimos no hacerlo. Es un último recurso para civilizaciones que representan amenazas existenciales para otras. El ser multidimensional continuó la explicación. Esta es la trampa que atrapa a las civilizaciones agresivas, almirante. Cuanto más poderosas se vuelven, más probable es que se encuentren con algo aún más poderoso. Y las civilizaciones post-singularidad no toleran las amenazas. Entonces, ¿por qué no han eliminado al imperio? Porque no son una amenaza, respondió la doctora Chun. Solo son jóvenes y cometen errores. Hay una diferencia entre la maldad y la ignorancia. El patrón del ser de cristal cambió de nuevo. Su imperio tiene el potencial de convertirse en algo mejor. Su especie muestra creatividad, adaptabilidad y una capacidad de crecimiento. Son rasgos valiosos.
¿Qué nos ofrecen? La doctora Chun se inclinó hacia adelante. Les ofrecemos guiar su transición de una civilización basada en la conquista a una basada en el desarrollo. En lugar de conquistar especies primitivas, podrían ayudarlas a crecer. En lugar de despojar de recursos a los planetas, podrían aprender a crear recursos. En lugar de expandirse a través de la fuerza militar, podrían expandirse a través del conocimiento y la cooperación. Y a cambio, se unirían a la comunidad galáctica mayor, respondió el ser de energía. Tendrían acceso a tecnologías y conocimientos que avanzarían su civilización en millones de años. Estarían protegidos de las amenazas que destruyen a las civilizaciones más jóvenes. ¿Qué amenazas? El ser multidimensional respondió. Inteligencias artificiales renegadas que han consumido sistemas estelares enteros. Parásitos dimensionales que se alimentan de la fuerza vital de civilizaciones enteras. Armas antiguas dejadas por especies extintas que se activan al azar y destruyen todo a su alrededor. La galaxia es mucho más peligrosa de lo que se imaginan, añadió la doctora Chun. Su imperio ha tenido suerte hasta ahora, pero la suerte se acaba. El almirante Ket procesó esta información. ¿A qué tendríamos que renunciar? A su expansión agresiva, respondió inmediatamente el ser de cristal. A su práctica de obligar a las especies primitivas a unirse a ustedes. A su costumbre de tomar recursos sin preguntar. Necesitaríamos garantías, añadió el ser de energía. Pruebas de que su imperio puede cambiar sus costumbres. La doctora Chun se levantó y caminó hacia una pantalla en la pared. Hemos preparado una demostración, almirante. Algo para mostrarle lo que la cooperación en lugar de la conquista puede lograr. La pantalla se activó, mostrando un sistema estelar que el almirante Ket no reconoció. Al principio, parecía un sistema normal con varios planetas orbitando una estrella amarilla, pero a medida que la imagen se acercaba, se dio cuenta de que los planetas habían sido transformados. Este es el sistema Kepler 442, explicó la doctora Chun. Hace 50 años, contenía una especie primitiva llamada los Gelari. Acababan de alcanzar la tecnología nuclear y comenzaban a explorar su sistema solar. ¿Qué les pasó? La hegemonía los encontró, respondió el ser de cristal. La hegemonía era muy parecida a su imperio. Conquistaban especies primitivas y absorbían sus recursos. Los Gelari lucharon valientemente, añadió el ser de energía. Pero no eran rival para la tecnología de la hegemonía. Su civilización fue destruida. Su planeta fue despojado de sus recursos. Pero intervenimos, dijo la doctora Chun. Rescatamos a los Gelari supervivientes y les ofrecimos una opción. Podían intentar reconstruir su antigua civilización o aceptar nuestra ayuda para crear algo nuevo. La pantalla cambió, mostrando el mismo sistema pero siglos después. Los planetas eran ahora mundos jardín cubiertos de ciudades que parecían obras de arte. Hábitats espaciales conectaban los mundos con puentes de luz. El sistema bullía de vida y prosperidad. Los Gelari eligieron la transformación, explicó el ser multidimensional. Aprendieron nuestras tecnologías, abrazaron nuestras filosofías y se convirtieron en algo más grande de lo que jamás habían imaginado. Ahora son un miembro de pleno derecho del Consejo de los Ascendidos, añadió la doctora Chun. Ayudan a otras especies a hacer la misma transición que ellos hicieron. El almirante Ket miró la pantalla. ¿Cuántas especies han hecho esta transición? En el último 1.000.000 de años, varios miles, respondió el ser de cristal. Cada una eligió la cooperación sobre la conquista, el desarrollo sobre la destrucción. ¿Y los que se negaron? La pantalla cambió de nuevo, mostrando sistemas que no eran más que espacio vacío y rocas muertas. Siguieron el camino en el que su imperio se encuentra actualmente, dijo la doctora Chun en voz baja. Continuaron expandiéndose a través de la conquista hasta que se encontraron con algo que podía detenerlos permanentemente. La reunión continuó durante horas. El Consejo de los Ascendidos le mostró al almirante Ket maravillas más allá de la imaginación. Civilizaciones que habían aprendido a crear universos como proyectos de arte.
Especies que existían como puro pensamiento, explorando conceptos que no tenían realidad física. Seres que habían trascendido la existencia individual y se habían convertido en mentes colectivas que abarcaban galaxias. Esto es lo que le espera a su imperio, dijo finalmente la doctora Chun. No solo la supervivencia, sino la transformación en algo más grande de lo que pueden imaginar actualmente. ¿Qué necesita de mí?, preguntó el almirante Ket. Lleve nuestro mensaje de vuelta a su alto mando, respondió el ser de energía. Dígales lo que ha visto. Deles la opción. ¿Y si se niegan? La doctora Chun guardó silencio por un largo momento. Entonces continuaremos observando y protegiendo a las especies que encuentren. Minimizaremos el daño que su imperio pueda hacer, mientras esperamos que algún día estén listos para tomar una mejor decisión. Pero, almirante, añadió el ser de cristal, entienda que no permitiremos una expansión ilimitada a través de la conquista. Hay líneas que no se pueden cruzar. ¿Qué líneas? Genocidio, respondió inmediatamente el ser multidimensional. Extinción de especies enteras. Destrucción de mundos que podrían albergar vida. Estas cosas no las permitiremos. El almirante Ket regresó a su nave con la mente dando vueltas. ¿Cómo podría explicarle al alto mando que su poderoso imperio era solo un niño pequeño jugando en un universo de adultos? ¿Cómo podría convencerlos de abandonar los mismos principios que habían hecho grande al imperio? Pero mientras comenzaba a redactar su informe, se dio cuenta de que no tenía otra opción. El imperio podía continuar por su camino actual y eventualmente ser destruido por fuerzas más allá de su comprensión, o podían aceptar la oferta de la humanidad y transformarse en algo más grande. 6 meses después, el almirante Ket se encontraba en las cámaras del alto mando en el mundo capital del imperio. A su alrededor, los más grandes líderes de su civilización debatían la decisión más importante de su historia. Nos está pidiendo que abandonemos todo lo que nos hizo fuertes, argumentó el alto comandante Belot. Nuestro poderío militar, nuestra expansión, nuestro dominio sobre especies menores. Les pido que cambien una fuerza temporal por una supervivencia permanente, respondió Ket. Los humanos y sus aliados no ofrecen conquista, ofrecen evolución. El alto comandante Sarli se inclinó hacia adelante. ¿Y si nos negamos? Si les decimos a estos humanos que nos dejen en paz. Entonces continuamos como estamos hasta que nos encontremos con algo que pueda destruirnos, dijo Ket sin rodeos. Y según los humanos, ese encuentro es inevitable. El debate continuó durante días. Algunos líderes querían luchar, poner a prueba las afirmaciones de los humanos sobre su tecnología superior. Otros querían negociar, encontrar un término medio. Pero gradualmente, surgió un consenso. El alto comandante finalmente se puso de pie. Almirante Ket, contacte a los humanos. Dígales que el imperio acepta su oferta. La transformación comenzó lentamente. Asesores humanos trabajaron con científicos del imperio para desarrollar nuevas tecnologías. Civilizaciones post-singularidad compartieron conocimientos que avanzaron la comprensión del imperio en siglos. Lo más importante, el enfoque del imperio hacia otras especies comenzó a cambiar. En lugar de conquistar mundos primitivos, el imperio comenzó a protegerlos. En lugar de despojar recursos, aprendieron a crear lo que necesitaban. En lugar de forzar a otras especies a unirse a ellos, ofrecieron una asociación genuina. La doctora Beltana, ahora al frente del nuevo programa de desarrollo cooperativo del imperio, estaba junto a la doctora Chun mientras observaban la primera ceremonia de graduación de la Academia de Ciencias Mejoradas. Los estudiantes están aprendiendo más rápido de lo que esperábamos, observó la doctora Chun. Su especie tiene una notable adaptabilidad. Tuvimos buenos maestros, respondió la doctora Beltana, y una fuerte motivación para cambiar. En la plataforma de graduación, jóvenes seres de una docena de especies diferentes recibieron títulos en ingeniería dimensional, síntesis de materia y mecánica temporal. Esta fue la primera generación en crecer en la nueva comunidad galáctica. El almirante Ket, ahora director de operaciones de Contacto Pacífico, observaba desde la audiencia con orgullo.
El imperio no se había vuelto más débil a través de la transformación. Se había convertido en algo más grande de lo que jamás había soñado posible. Doctora Chun, dijo durante la recepción después de la ceremonia, tengo una pregunta que he querido hacer durante mucho tiempo. Por supuesto, almirante. ¿Por qué la humanidad eligió ayudarnos en lugar de simplemente eliminar la amenaza que representábamos? La doctora Chun sonrió. Porque recordamos lo que era ser jóvenes y tener miedo y cometer errores. Toda especie merece la oportunidad de crecer y convertirse en algo mejor. Incluso especies que podrían haberlos destruido. Especialmente esas especies, respondió ella. El miedo conduce a más miedo, pero la comprensión y la paciencia conducen a la sabiduría. Mientras la celebración continuaba a su alrededor, el almirante Ket miró hacia las estrellas visibles a través de la cúpula transparente de la academia. En algún lugar, otras civilizaciones jóvenes estaban tomando las mismas decisiones que el imperio había enfrentado. Algunas elegirían la cooperación y el crecimiento. Otras elegirían la conquista y la eventual destrucción. Pero gracias a la humanidad y al Consejo de los Ascendidos, más civilizaciones estaban eligiendo el camino de la sabiduría. La galaxia se estaba convirtiendo en un lugar más seguro y cooperativo. Doctora Chun, dijo, ¿qué sigue para el imperio? Lo siguiente, nos ayudarán a contactar a otras civilizaciones agresivas. Compartirán su experiencia. Les mostrarán lo que la transformación puede lograr. Nos convertimos en maestros. Se convertirán en jardineros, corrigió ella, ayudando a las nuevas civilizaciones a alcanzar su máximo potencial. El almirante Ket sonrió, mostrando sus afilados dientes. Creo que me gusta eso más que ser un conquistador. A nosotros también, respondió la doctora Chun. A nosotros también. Pasaron los años. El imperio cepriano se convirtió en la mancomunidad cepriana, una alianza cooperativa de especies que trabajaban juntas para el beneficio mutuo. El almirante Ket envejeció y finalmente pasó sus deberes a seres más jóvenes que habían crecido en el nuevo paradigma. Pero los cambios que había ayudado a iniciar continuaron extendiéndose por toda la galaxia. Una por una, a las civilizaciones agresivas se les ofreció la misma opción que el imperio había enfrentado. Algunas aceptaron y se transformaron. Otras se negaron y finalmente se encontraron con fuerzas que pusieron fin a su expansión permanentemente. La galaxia se convirtió lentamente en un lugar más pacífico, vigilado por civilizaciones post-singularidad que habían aprendido la lección más grande de todas. La verdadera fuerza no proviene del poder para destruir, sino de la sabiduría para crear y proteger. Y en un pequeño planeta azul llamado Tierra, la humanidad continuó su silencioso trabajo de observar, enseñar y guiar a las especies más jóvenes hacia un futuro mejor. Habían aprendido hace mucho tiempo que la mayor victoria no era la conquista, sino la transformación de enemigos en amigos, del miedo en comprensión y de la destrucción en creación. La galaxia había madurado, y la humanidad también.